Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nosotros disfrutando un hermoso sol que ha asomado definitivamente luego de un par de días de lluvia, alguna que otra tormenta eléctrica que nos estuvo azotando por aquí por la sierra. Momentos hermosos, tengo que reconocerlo, porque bueno, la lluvia en el techo de la casa rodante es una música. Es algo que siempre me apasionó y bueno, no. Pero tengo el pequeño problema de las goteras. Luego de un accidentado pasar por encima del techo cuando tuvimos que quitar una rama de un árbol que molestaba, a pesar de que la persona que lo ejecutó esa tarea era más joven, más livianito que yo, por supuesto, pero el techito sufrió. Entonces ahora vamos a tener que hacer algunas reparaciones o provisoriamente colocar alguna lonita o algo para taparlo. El tema es la altura, y por altura a veces se me complica porque son 3 metros y desde el piso si no tengo una escalera en condición de poder subir, es evidente que no. Pero bueno, acá por ahora ningún vecino me puede facilitar una, así que tendré que tener paciencia hasta que encuentre alguno que pase de Telefónica y le diga, che, no, ¿se quieren tomar unos mates? Y hacemos, con ellos tienen esas escaleras enormes, maravillosas, si me apretan por 5 minutos, 10 minutos, arreglo el problema. Pero bueno, los pequeños avatares de la vida en casa rodante, que no son complicados, ni mucho menos, al contrario. Ponen a trabajar la cabecita para que uno entre en el terreno de a ver cómo arreglo esto. Es esa sensación que te da de vivir al filo de los problemas y tratando de salir adelante con tus propios recursos, tus propias herramientas, tu propio ingenio. Y en definitiva, o salís, no te queda otra. En estos tiempos que hemos hablado ya de distintos temas que tienen que ver con las casas rodantes, hablamos de vehículos que ruedan, pero que ruedan con un motor. Bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. Pero hay un vehículo en particular que a mí me apasiona, que es, no sé, lo definiría como el vehículo en mi vida. Y no es otro que la bicicleta. Esas 2 ruedas maravillosas y ese par de pedales, no sé, modificaron actitudes en mi vida, pero que podría llegar a escribir tomos, libros y libros de cuántas cosas cambiaron en mí cuando la bicicleta me permitió precisamente la opción de poder moverme a otra velocidad, con otra intensidad, pero a costo cero. O sea, no había que tomar ningún vehículo que llevara un motor a combustible, sino que el combustible era mi aire y la fuerza no era otra que la de mis piernas, haciendo la presión suficiente como para poder mover. Y me trae, por supuesto, recuerdos maravillosos. Mi primer bicicleta fue una muy pequeñita, me acuerdo, yo tenía 3 añitos más o menos. Mi papá, un obrero de la construcción, un tipo que nunca tuvo fortuna, salvo una enorme sabiduría, que ya con eso es suficiente. Pudo mantener su familia sin que nunca nos faltara nada, mamá ni a mí. Yo fui hijo único en este matrimonio. Por lo tanto, no había mucho dinero como para decir, che, le regalamos a Julito una bicicleta. Entonces el tipo se las ingenió y consiguió una bicicletita usada que estaba en perfecta condición. Un poco raspadita, pero era maravillosa. Era un azul verdoso, me acuerdo. No tenía guardabarro. ¿Qué importa? Yo andaba con esa bicicleta. ¡Ja! Párenme. Primero iba por la cuadra, mamá me retaba, me decía, che, ojo Julito con dar la vuelta a manzana. Era decirme eso y yo irme a la gran aventura, que era girar siempre sin cruzar la calle, por supuesto. Pero me hacía las 4 cuadras. En general, tenía el ojo vigilante de mamá, que cuando asomaba la nariz y no me veía en la cuadra, y se fue a la, y ya me estaba esperando en la esquina, y yo venía pedaleando y ya la veía a mamá ya en la ronda, que me estaba esperando. Jamás me puso una mano encima, ni mucho menos la famosa chancleta que se hablaba. No. Se quedaba cruzadita de brazos, moviendo los deditos, o diciendo, vení para acá. Su única opción era, por hoy, castigo, venga la bicicleta. Yo hubiera preferido que me moliera a palo, pero que no me saque la bici. Eran mis otras piernas, no sé cómo explicarlo. Era para mí el sueño de mover, de viajar. Ya de chiquito la cosa venía por ahí. Hasta que un día
Me mandé la macana, que es, no sé qué fui a buscar dentro. Vivíamos en un hotel, me acuerdo. Para los que conocen Mar del Plata, en Balcarce y Catamarca había un enorme hotel que se llamaba Ocean Nelson. Bien estilo Tudor, era realmente, y el interior no se los cuento, era espeluznante. Era un edificio de la época de la Belle Époque de Mar del Plata, que nació precisamente con familias de muchísimo dinero. Se iba a transformar en eso, en un reducto de familias para muchísimo dinero, no sé si la palabra es reducto, pero bueno, un lugar en el cual ellos venían a veranear. Bueno, conclusión, con el tiempo nacieron los grandes edificios, en la época en la que los sindicatos empezaron a tener capacidad de poder armar sus hoteles acá. Conclusión, se acabó la élite, se acabó la Belle Époque. Pero ese hotel era uno de los últimos reductos que quedaba. Ahorita tengo la palabra reducto, no sé qué me pasa. Uno de los pocos lugares arquitectónicamente, no sé, representativos de esa época, ¿no? Y papá y mamá consiguieron el lugar de caseros. Mientras, bueno, más que nada mamá, papá seguía trabajando en la construcción, pero durante el día es la que se encargaba de todos los arreglos, etcétera, etcétera, hasta que en verano ya sí venían los gerentes, venía la gente del hotel, nosotros teníamos una casita en la parte de atrás, y mamá ayudaba en la cocina, bueno, yo también ayudaba en la cocina, era una época maravillosa, realmente. Me acuerdo de la señora Sagrario, que era oye, Julito, pues que te vengas, era una gallega que te la comías a besos. Bueno, ya está, pero no vamos a entrar por ese lado. Me mandé la macana de dejar la bicicleta apoyadita afuera, pero habrán sido 5 minutos. Cuando salgo no estaba la bicicleta. No creo haber estado tan desconsolado en mi vida cuando me di cuenta de lo que había hecho. Por supuesto, ni mamá ni papá en ese momento podían darme la satisfacción de decir, quédate tranquilo, mi amor, te compro otra. Yo sabía el sacrificio hasta medias, pero lo sabía por el tiempo que había transcurrido entre que yo pedía por favor a los Reyes Magos, a Papá Noel o cualquier individuo fuera de lo que era la normal terrestre para que me concediera el bellísimo honor de contar con un vehículo de esas características. Tardaron más de un año largo, pues yo desde los 2 años de que ya caminaba y hacía mis macanas dentro del hotel, pero créanme, tenía un triciclo, con el triciclo no tenía velocidad, no podía andar por la calle, se me trababa y empecé a crecer y ya dije, no, yo quiero esa de 2 ruedas. Es más, las rueditas, ¿se acuerdan que se colocaban en la rueda trasera para el equilibrio, ¿no? Para que no nos fuéramos a caer. Yo creo que las usé 10 minutos. No creo que haya superado los 10 minutos. Hice que la sacaran. Le dije, papá, sacame la ruedita. Papá, sacame la ruedita. No, tenés que sacame la ruedita, papá. Yo no puedo andar con eso ahí. Me iba de un costado, me iba al otro, y en un momento dado, las rueditas estaban en una posición, digamos, más elevadas en relación a la rueda principal. O sea, no eran tampoco las del modelo, ni mucho menos, ¿no? Una adaptación que hizo mi maravilloso padre para que yo pudiera empezar a pedalear. Pero, claro, la bicicleta se apoyaba en esta ruedita, se apoyaba en esta otra ruedita, y yo en realidad estaba pedaleando con las 2 ruedas. O sea, la trasera iba de track, tranquilo, con la delantera manejaba el equilibrio y las rueditas me embromaban la vida, no solamente por el bochinche que hacían contra la vereda, que en esa época eran las veredas corrugadas, de baldosas pequeñas. Sácame la ruedita, hasta que lo convencí y el viejo me sacó la ruedita y listo, ya está. Ahí Julito se mandó como venía, hecho un titán, apuntando vaya a saber a qué esquinas. Los porrazos que me pegué eran maravillosos, porque en un momento dado perdía el dominio, pero seguía adelante el tipo y no le aflojaba un tranco de pollo y ya, creo que a la menos de 1 hora que había estado sin ruedita, menos. Son recuerdos así muy vagos en mi vida, ¿no? En mi mente en este momento, pero considero que fue muy poco tiempo, porque me acuerdo la expresión de mamá cuando me ve venir y ¡ay! El tipo venía, acá estoy. Ni me animaba a soltar el manubrio con una mano para saludarla, porque yo creo que hacía esto y me daba el porrazo. Pero bueno, esa bicicletita llegó hasta que me la roban. Perfecto. ¿Y ahora qué? Y ahora estaba la bicicleta del abuelo,
que solía estar guardada en un depósito que tenían ahí en el hotel, que no la usaba, papá no la usaba. En un tiempo la usó para ir al trabajo, pero era mucho esfuerzo. Los trabajos le quedaban a veces muy atrás mano. Y había una camioneta que solía hacer una recorrida y en la caja me acuerdo que se subían los obreros. Todos los obreros en general que trabajaban con papá estaban en un hotel a una cuadra, un poco menos, media cuadra y algo, de donde nosotros estábamos viviendo. Primitivo lugar donde paramos cuando llegamos a Mar del Plata ya por el año 55. Y en ese lugar era una especie de pensión enorme, donde vivían evidentemente estos obreros que no estaban en familia. Ellos viajaban a Mar del Plata en la época en que la construcción de los edificios que hoy se suelen ver en la zona costera daba los primeros pasos. Entonces era un momento en el que había que ganar un peso y a trabajar, no quedaba otra. Mucha gente que, bueno, después de la revolución de 1955 en la que se lo derroca al general Perón, la situación de vida se tornó muy difícil. De hecho, mi papá era sindicalista en los, ¿cómo se dice?, los frigoríficos de la ciudad de Ensenada, cerca de Berisso, que es donde este cuerpito tomó su primera instancia respirando el aire de este planeta. Y claro, él, estando en esa situación, era evidente que no podía permanecer en ese lugar porque estaban levantando gente y es muy probable que no lo viéramos nunca más. Entonces papá, muy prudentemente, cuando vio venir la cosa, nos llevó a Mar del Plata, desde Berisso hasta aquí, a Mar del Plata. Y bueno, ahí nos quedamos un tiempo. Papá siguió un tiempo allá, lo empezaron a buscar, se volvió a Mar del Plata y muchos, pero muchísimos obreros quedaron sin trabajo. Porque fue una época muy complicada para el laburante. Entonces, la mayoría caía a Mar del Plata y no tenían lugar donde vivir. Entonces, ciertas pensiones le daban, como hotelería, una habitación económica y después había una olla común, una olla popular, en la que yo recuerdo las noches que venían y cada uno traía algo, porque no les alcanzaba para una comida a cada uno. Pero si sumábamos todos, era el puchero más enorme. Acá se le dice puchero, no sé cómo se le dice en otros países. Que era tirar todo en una olla, a hervirlo. Venía desde pedazos de carne, verdura, papas, lo que ustedes se les... fideo. Era un guiso, una cosa, pero además condimentada de una manera magistral por, en algunos casos, algunas esposas, como era mi mamá, por ejemplo. No eran muchas las mujeres que acompañaban a estos muchachos, que realmente era constituido ese ámbito, era una familia. Ahí a mí me marcó mucho espiritualmente, me hizo ver el respeto que existe entre la gente de una misma clase, entre comillas, una clase maravillosa en la que prima y reina el amor como uno de los principios básicos, porque todos saben que sobreviven porque está el otro, que solo no lo lograrían. Entonces me acuerdo de esos guisos estilo puchero, y encima podíamos repetir. O sea, los pibes, yo me comía un plato y dije, ahora un poquito más para el gordito. Y me daba unos atracones maravillosos. Entonces, claro, la cercanía hacía que papá tenía la camioneta que pasaba a buscar a los obreros, la tenía a media cuadra. Cuando ya estábamos en el otro hotel, ¿no? En el Ocean Nelson, que fue una opción que se obtuvo por merced a creo yo, la voluntad de mamá de ayudar a papá. Y de paso nos dieron una vivienda, porque ya la pensión nos quedaba en una pequeña habitación, estábamos mamá, papá y yo. Y era pequeña, yo me acuerdo, era pequeña, baño compartido. Un momento hermoso, pero complicado en relación a lo que significaba una vida. Pero había vida, el viejo no corría peligro y nosotros estábamos en familia, juntos y peleándola. Yo lo ayudaba en mucho, tratando de portarme bien, nada más, pero bueno, como todo chico chiquito. Tenía 2 añitos cuando llego acá a Mar del Plata. Y ya más adelante, bueno, me fui dando cuenta de un montón de cosas, pero bueno, es el tiempo el que te permite obtener información y leer entre líneas la maravilla que significa la familia en primera instancia, el amor absoluto y profundo que se sentía en esos 2 seres que eran mi papi. Y realmente a mí me marcaron de por vida, me marcaron el respeto del varón a la mujer, me marcaron, qué sé yo podría estar hablando, los podría aburrir, que no es tampoco el motivo. La intención es entender de que en esa estructura de vida yo me entendía muy libre, o sea, mamá estaba mucho tiempo ocupada, papá estaba trabajando y yo me tenía que dedicar a otras tareas. Una de las tareas que más me importaba era la exploración. Yo
me retaban, insisto, cuando me ponía a dar la vuelta a la manzana. ¿Por qué? Y bueno, porque era, entre comillas, peligroso. Pero agarrame con esa bicicletita. Cuando se me ponía alguno en el camino lo esquivaba como el mejor. No, era el tipo muy hábil. El punto es que cuando desaparece, la única opción que me quedaba, volviendo a la vieja historia, era la famosa bicicleta inglesa que me había pertenecido a mi abuelo materno y que había heredado a la familia. Mamá no era de andar en bicicletas, era un Rodado 26, una bicicleta muy particular, pero sin uso. Gomitas desinfladas. Yo no sé cómo hice, me las rebusqué para conseguir un inflador. Yo había insistido, la verdad había insistido. ¿Puedo usar esa bicicleta? No, Julito, son muy chiquitos todavía. Yo tenía 3, 4 años ya en ese momento. Era chico, era un Rodado 26, insisto, 26 y medio me acuerdo. Pero no me permitía de pronto un pedaleo tradicional. Del sillín a las pedales no llegaba, pero ni de casualidad, ni que me pusiera zanco. Y tampoco, digamos, tampoco era muy fácil de convencer, ¿no? O sea, a mí me decían que no, y era la perfecta forma de decirme, andá y hacelo. Yo creo que todos los que vivimos en un estado de media o plena rebeldía siempre hemos sido iguales, ¿no? O sea, te dicen que no y es como que te dijeran, dale. Lo prohibido no está en mi diccionario, o sea que yo le daba para adelante como el mejor. No sé cómo conseguí el inflador, creo que me lo prestó un vecino, la verdad que no me acuerdo, hace tantos años de esto ya. Creo que me lo prestó un vecino. Y le insistí. Y eran esos famosos ventiladores infladores a pistón, que había que moverlo, tenía casi la altura mía. Creo que el inflador me llegaba a la barbilla, o sea, era una bestia. Hasta que descubrí cómo colocar el pico, etcétera. Y en un momento dado algo así se puso duro. Cuidado. Primera inflada. Vamos, Julito, todavía. Siempre ocultándome a la mirada vigilante de mamá, que cada tanto pasaba Julito, y yo estaba metido en la parte del galponcito que tenía el hotel. Acá estoy, mamá, quédate tranquila, estoy acá. Bueno. Ojo si salís, avísame. Sí, mamá, no hay problema. ¿Salir a dónde? A la vereda, bueno, no importa. Pero yo le he avisado. Mamá, siempre atento. La cuestión que tardé no sé cuánto, pero inflé las 2 ruedas. Le daba con el puño, le daba con el dedito mío chiquito y estaba como para circular ya. Además yo no pesaba nada, era una plumita, calculen, un poquito kilo. Y ahí me animé en el patiecito interno, la saqué con toda... ¿Y qué hice? Patita derecha, pedal izquierdo. Agarrado del manubrio, me quedaba la patita izquierda para jugar al monopatín. Primer movimiento de la bici fue al piso, porque hice así, el mismo peso de la bicicleta me sacó. Hasta que entendí que primero tenía que tratar de conseguir un equilibrio más o menos medio, pero quedándome quieto el equilibrio no iba. El equilibrio ocurría cuando yo trabajaba con el manubrio, dándole las diferentes opciones de si se va para la derecha la llevo a la izquierda, si se va para la izquierda la llevo a la derecha. Entonces ahí jugando. Bueno, en realidad era un garage, pero un garage descubierto, ¿no? Donde a veces venían los clientes, entraban ahí, pegaban la vueltita y estacionaban del lado de atrás, donde había una entrada hacia la cocina y una entrada hacia lo que sería la recepción. Entonces de ahí bajaban las valijas, etcétera. Eso en un principio yo me di cuenta que donde nosotros vivíamos era una caballeriza. Con el tiempo lo averigüé y era una caballeriza. Que pese que cuando ya no se utilizaron los caballos y los carruajes, esa parte se construyó como una casa para los cuidadores del hotel durante el invierno. Que éramos mi familia y un servidor. Que yo me encargaba de limpiar bronce. Ya se los contaré algún día si les interesa. Si no les interesa, pónganme en los comentarios, Julito, no te vayas de tema. Bueno. Pero era muy apasionante ver lo que era ese edificio, sus interiores, era una cosa, un lujo poco menos que monárquico. Pero bueno, así se vivía en esta ciudad en la época, como dicen, la gloria de la Mar del Plata. Bueno, no sé a qué le llaman gloria, era para muy poquitos y con muchísimo de esto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. La cuestión es que había una pequeña bajada.
Y esa pequeña bajada a mí me permitía jugar al monopatín, entre comillas, que era un monobicicletín, y tirarme, y rezar para poder frenar. El tema es que todavía la manito a veces no me daba para poder agarrar la manilla de freno. ¿Cómo frenaba? Muy simple, patita izquierda, que venía en el aire en ese momento, y todo el apoyo era por la derecha, en el pedal izquierdo. O sea, si se dan cuenta la imagen, ¿no? Bueno, y más de una vez me pegaba contra el portón, porque por las dudas cerraba el portón. En eso todavía alguna neurona me estaba saliendo para el lado de la inteligencia, porque yo decía, si el portón está abierto y no la puedo parar, termino en la calle, y ahí sí que la cosa se puede poner complicada. Entonces el tipo cerraba el portón y ¡bum! Portón, mamá que se asomó. ¿Qué haces con esa bicicleta? Ya mismo la estás guardando. No, pero mamá, que ya. Listo. La idea era que yo no me pegara un porrazo más grande del que podía aguantar. Problema ninguno. Donde la vieja se olvidaba, otra vez Julito sacaba la bicicleta y ahí entraba de nuevo en circulación. Bueno, pasó el tiempo. Al final conseguí que los viejos me dieran la posibilidad de decir, bueno, está bien, usala. No rompa más, porque yo ya los tenía bajo poco menos todos los días. Por favor, ¿puedo sacar la bici afuera? No. Porque pensaban de pronto, semejante bicicleta la puede ver cualquiera, que dice, oh, qué hermoso, siempre hay amigos de lo ajeno, y de pronto, ¿quién te dice que la bicicleta parecía de mi haber, no? Y era una bicicleta que evidentemente tenía un tiempo histórico en la familia, por lo tanto, bueno, y convengamos que en esa época una bicicleta de esas características no costaba 2 centavos. O sea que más de uno incluso la podría haber sacado de mi poder chiquitito, que no la podía defender porque era una pulguita, y la vendían por 2 pesos, andás a saber por qué. O sea, no importa. La cuestión es que por suerte nunca pasó. La cuestión es que ya me dejaron andar por lo menos por la vereda. Y eso ya me daba otra velocidad, yo ya la podía regular. No tenía que volver a subir caminando porque me costaba mucho hacer el monopatín o monobicicletín en la subidita que había. O sea, la usaba de bajada y eso me enseñaba a cobrar equilibrio. Pero la subidita ya era más complicada. Dale. Entonces, bueno, listo, no pasa nada. Al andar por la vereda ya me animé a hacer una maniobra que después con el tiempo fue el halago de muchísima gente que me veía pasar con la bicicleta, no podía creer lo que yo hacía. ¿Qué hacía yo? Pasaba la pierna derecha la pasaba hacia el lado del pedal derecho, por la parte del cuadro. Ustedes vieron que el cuadro de bicicleta es uno por acá y otro derechito. Forma un triángulo, perfecto. La parte de arriba a mí me daba a la altura de la cabecita y ahí nomás. Y yo decía, pero yo puedo pedalear. Claro, había que mover de costado. O sea, el pedaleo era una jugada, no estabas perfectamente en el eje, sino que pedaleabas de costado, porque esta pierna pasaba por debajo del caño. Y el asiento lo tenía junto con el caño principal, lo tenía acá nomás, o sea que más de una vez me daba ciertos cocazos. La cosa es que practiqué, me caí, practiqué, me caí, practiqué, me caí, hasta que un día, ¡wow! Ya el tipo empezó a pedalear. Al estar más arriba, el manejo del manillar era más sencillo. Y ya con la manito podía darme el lujo de apretar un poquito el freno. Y si no, de última, como siempre, si es que no estaba el porrazo, soltaba el pedal de este lado y apoyaba la patita. Y ahí me quedaba con la bicicleta parada. Más de una vez la bicicleta era acostada junto con Julito tirado de un costado, sufriendo el escarnio de ver cómo los demás me observaban, vecinos o quien fuera. Algunos se reían y otros venían corriendo a auxiliarme. Pero el tipo, cabeza dura, insisto, vikingo vasco, porque tengo las dos historias, ruso vikingo ucraniano por un lado y por el otro lado, el lado de los viejos de mi viejo, que eran bien vasco francés. Así que se me juntaban las dos tosudeces. Díganme que no lo haga, voy y lo hago. Eso es un hecho. Bueno, pasa el tiempo y el tipo ya se podía sentar en el sillín. Esa bicicleta para mí fue, no sé, la compañera de mi vida. La compañera. Además, me dediqué a aprender cómo arreglarla, de qué manera ponerla en estado más visible, porque pobrecita era un cacho de óxido caminando. Y yo decía, ¿la puedo pintar? Sí, lo intenté con
pinturita, digamos, pero quedaba medio desprolija. Yo decía, ¿qué le hago? Bueno, la cuestión que empecé a juntar las moneditas. Con esa bicicleta y un acopladito, yo me iba a los 8 años a repartir churros con dulce de leche en un barrio, ya en otro barrio, que vivíamos más cercano a la zona de la que es hoy la vieja terminal de Mar del Plata. Y ya estábamos en el departamento que papá construyó en el edificio donde viví casi toda mi juventud, por no decir toda. Y me había construido, un vecino me había ayudado con un viejo, estos cajones grandes, era una cosa infame, pero alguien había querido armar un acoplado y se les había quedado y nomás, no tenía puntas de eje, era como quien dice una barra y un cajón metálico importante con unas maderitas. Bueno, siempre hay algún vecino de esos que te lo tomás como ese abuelo postizo, maravilloso, que te toma como su nieto además, y que te enseña oficios. A mí me enseñó cómo trabajar con un taladro, por ejemplo, una criaturita, pero el tipo hacía los agujeritos perfectos, nunca tuve un accidente. Maravilloso. Conclusión, construimos un acoplado. ¿Y ahora qué hago con el acoplado? Entonces empecé a buscar trabajo. Porque ¿qué quería yo? Quería poner la bicicleta en valor. Quería comprarle un par de ruedas un poquito más grandes al acoplado, pero era todo plata. Y yo en casa sabía que no podía pedir plata, porque no había plata. Llegaba lo justo, y por suerte estábamos en una vivienda propia. Pero no era fácil la cosa. Y yo tenía mi amor propio, qué miércoles. Si a mí me dieron en custodia semejante bicicleta, yo me tenía que hacer cargo. Entonces, justo me dicen de la panadería, que estaba en la parte, una cuadra más o menos de donde yo vivía, me dicen, ay, ¿vos no sabés si algún chico del barrio querrá trabajar repartiendo churros? Porque pasó el señor que los hace y dice que ya no me puede traer más, pero me dice que si yo consigo a alguien que lo haga. Y yo dije, yo. Y la mujer maravillosa me miró como diciendo, que vos sos muy chiquito todavía para andar en la calle con la bici. Yo ya andaba por todo el barrio. Ya está. ¿Qué problema había? Entonces me fui a verlo, conseguí que me dieran la dirección y me fui a verlo. Me acuerdo que era en la calle, si no me equivoco, Mitre, entre Bolívar y Moreno. Para los que son de la ciudad, seguramente deben recordar ese lugar porque el aroma de churros era una cosa espeluznante. Pasabas a una cuadra y ay, me dieron ganas. Y ibas a comprar unos churros tremendos. ¿Viste? Yo me presento, este hombre me mira como diciendo, nene, a ver. Pero yo había hecho un trabajo de logística en ese momento. ¿Cuál era el trabajo de logística? Me había puesto en explorar primero cuántas panaderías había ahí. El tipo ya sabía dónde estaban las panaderías, es un hecho. Pero yo, en mi cabecita infantil, dije, vamos a anticiparnos a los hechos. Y el hecho importante era a quienes les puedo ofrecer los churros. Si es que ya no están vendidos de antemano, pero yo puedo venderlos aparte. Y puedo ir al café de la esquina, donde iban todos los viejitos del barrio a tomarse el cafecito desde la mañana, ahí a jugar a las cartas, a jugar al ajedrez. ¿Por qué no van a comerse un rico café con leche, con churros, con dulce de leche? Era fantástico. Bueno, y me hice una anotación tipo libretita en la que decía, bueno, yo puedo ofrecer en todos estos lugares. Cuando el hombre me mira, ¿no? Como diciendo, dame, pibe. Se dio cuenta que había un trabajo hecho, un trabajo de búsqueda, que era mi intención de poder trabajar. Bueno, ¿cuántos años tenés? Le dije que tenía 10, en realidad tenía 8. Pero era grandote, siempre fui un poco más grande que los demás pibes. Bueno, tengo que hablar con tu mamá. Dije, chao, se pudrió todo. Y digo, pero... Y dice, necesito la autorización de tu mamá. Esa era la parte complicada, pero yo sabía que mi mamá me iba a decir que no. Entonces le agradecí y bueno, ya dije, ya está, fuiste porque donde le ponga esto a mamá por delante va a decir, ¿sí? Pero vos te volviste loco, ¿cómo vas a andar con la bicicleta? Encima con un acoplado. ¡Oh, sorpresa!
los encaré a los dos. Parto de la premisa que los encaré a papá y a mamá juntos. Porque dije, antes que uno se ponga de acuerdo con el otro y diga, no, que me lo digan los dos juntos y ya me ahorro un viaje. El tipo ya le camelaba la cabecita. Y yo les puse la verdad por delante, ahí. Clara y desnuda. Es simple. Necesito arreglar esta bicicleta. Quiero ponerla en valor y para eso, no dije esas palabras, por supuesto. Eran las palabras más sencillas de un chico. Hoy las resumo dentro de mi poca cultura, pero expuse la cosa, creo yo, con tanta convicción, con tanta seguridad de lo que quería y por qué lo quería. Y además mi idea era ayudar un poco en casa, porque sabía que mal o bien había unas monedas que se podían utilizar, por ejemplo, para comprar pan. Entonces, ¿qué hacía? En más de una ocasión, increíble, hacía trueque, trocaba los churros por pan. Y listo. Y le daba un par de churros de más a la panadería para que los pudiera vender. Yo me hacía cargo del costo. Y en general no era 1 kilo, era 1,5 kilos. Siempre esa generosidad maravillosa que se tenía cuando te conocían, que veían que eras chiquito, que estabas haciendo tus cositas y tratando de juntar tu monedita. La gente era no sé. Ojalá hoy suceda, y creo que si sucede en los pueblos, en los lugares donde se conocen, donde se aman de una manera diferente. No sé si pasa en las grandes ciudades, sería una pena que no pasara. Pero bueno, siempre nos tiraban ese poquito más, ese resto más, como diciendo, te la ganaste. Y me la ganaba, por supuesto. Mamá fue, me acompañó, habló con este hombre, un tipo maravilloso. Que ni me acuerdo cómo se llamaba, créanme, hace tantos años de esto, no retuve su nombre. Creo que le decían Don Tony, Don Chelo. Tenía un sobrenombre, bueno, ya algún día se me vendrá la memoria. Por ahora lo tengo en un archivo muy particular, pero lo tengo bien guardadito ahí, no me puedo acordar cuál era su nombre. La cuestión es que, claro, había que salir temprano, pues las panaderías abrían muy temprano. Entonces, este hombre trabajaba desde también noche hasta que amanecía, y a partir de ahí ya los churritos estaban en condiciones y salían calentitos. Epa, no era cualquier cosa. Por supuesto, en el trayecto en general se enfriaban, pero a las panaderías más cercanas, porque armamos un circuito en el que yo tomaba por una de las calles principales, iba despacio. A esa hora no había mucho tránsito, lo cual era una ventaja. Ya más cerca de la media mañana y el mediodía ya venían los repartidores, camiones, algunos carros que todavía había en esa época que traían la leche, por ejemplo. Verdura de la zona verdulera, que es donde ahora mismo estoy viviendo, sin ir más lejos. Las quintas más grosas están en toda esta zona, ¿no? En varios kilómetros de la redonda, por cierto. Pero bueno, ahí se cargaba el acopladito, le habíamos puesto una lonita que este hombre me había facilitado, como para evitar de pronto que tierra o alguna historia pudieran estar. Pero igual las bolsitas venían bien cerradas, ya tenían anotaditos dónde las tenía que dejar cada uno. Eran pedidos, no venía una bolsita de una docena, créanme, eran incluso cajitas en las que se acomodaban los churritos de tal manera, se los embalaba muy bien y me permitían acomodarla en el acopladito. La cuestión es que el tipo hizo su circuito casi por 2 años y variaba ese circuito con mi presencia en el kiosco de revistas, ayudando a acomodar los diarios cuando había que poner los suplementos. El kiosco estaba justo en la esquina de mi casa, de mi departamento en realidad, en un edificio de altura. Así que me junté los mangos, como decimos acá, y un día me voy a esa famosa bicicletería que pintaban a fuego, como les decían, pintura a fuego, wow, con destellitos y todos los chichis, y le presenté el cuadro. Cuando el tipo vio el cuadro, o sea, le presenté la bicicleta, ¿vale? Me dice, qué importante que es esto. Esta es una bicicleta muy especial. Yo, por supuesto, el asiento lo tenía muy bajo, porque todavía, a pesar de mis 8 o 9 añitos, llegaba bien a los pedales, pero no lo tenía en una condición de pedal normal. O sea, el manubrio me quedaba un poco más arriba. Pero este tipo se enamoró, dijo, esto es un clásico, es una bicicleta clásica. Dice, decile a tu papá si no la quiere vender. Ni loco, yo no la quería vender. Yo creo que si el tipo lo hubiera apurado un poco, me daba una bicicleta nueva por esa. Pero no era lo mismo, era la bicicleta de mi familia. Yo era 3ª generación en esa bicicleta. Y había trabajado como una bestia para poder juntar la moneda
con que arreglarla, pintarla. Bueno, la cuestión que la pintamos, dorado y rojo quedó. Era un dulce esa bicicleta. Y el tipo ya le gustó la cosa. Ya entró a conocer qué era una dínamo, cómo se colocaba ¿cómo se llama? En la horquilla, el farito correspondiente, luz delantera, luz trasera. Aparece una segunda dínamo, una tercera dínamo, dos en la rueda trasera, una en la rueda delantera. La rueda delantera se alimentaba, mejor dicho, a las luces delanteras, que era una principal, alta y baja, y dos más pequeñas que marcaban la cercanía de la rueda para que yo pudiera ver los baches. ¿Me siguen? Trasera eran las dos luces rojas impresionantes, y después me había ingeniado para armar con estos, se utilizan en las motos, era como una especie de interruptor que funcionaba a resorte. Entonces me ingenié para colocarlo en el manillar de la bicicleta, en la zona del freno. Yo apretaba el freno y eso habilitaba la luz de freno, una. Y la otra, con un interruptor de tic-tac, como le decíamos en esa época, prende, apaga, ¿qué hice? Ya se dan cuenta, los guiños. Tenía doble interruptor, entonces yo guiñaba para un lado y guiñaba para el otro. Ahora, empecemos de nuevo. Durante el día yo andaba con la dínamo. Tenés que hacer más fuerza porque eso está apoyado en la rueda y por lo tanto es una fricción y es un mecanismo que te quita velocidad. A mí me importaba un pomo, yo tenía mis guiños y vos veías, por supuesto hice la conexión al carrito, del carrito aparecía cada farito. Yo creo que me costaba 2 meses de laburo, era tremendo. Incluso decía, si hay alguno roto yo lo arreglo. Y una vez me dieron un faro hermoso, pero no tenía el plástico. Y me decía el de la bicicletería, que ya nos habíamos hecho amigos, viene Julito, a ver qué se va a llevar hoy. Vale. Me daba cosas, me regalaba. La verdad era maravilloso, el tipo estaba fascinado conmigo. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Y qué hago con esto? ¿Y qué hago con esto? Claro, se veía el farito, pero no tenía plástico. Y yo me acuerdo que había unos frascos ahí en el hotel, que eran tan riquísimos, pero tenían ¿cómo se dice? La rosca correspondiente y el cristal en transparente. Yo lo quería en rojo. Entonces me las rebusqué para enganchar un nylon rojo del lado de adentro, porque probé con pintura, eso me quitaba color, me quitaba luz más que nada, no color, me quitaba luz. En cambio el nylon ya era otra cosa. El mismo nylon se sujetaba, le hice un suplemento a la rosca, le di. Tenía un faro de moto que era una cosa de locos, con el correspondiente vidrio, ya no era ni siquiera plástico, era vidrio. El tema que la colección de frascos le faltaba uno. Cuando mi madre eso dice, ¿qué hiciste? Por favor saca eso y devolvelo a los frascos. Yo dije, pero es más útil acá que en los frascos. ¿Qué tuvo que hacer mi madre ante la insistencia del pequeño vikingo en retirar el frasco de la colección que estaba ahí exhibida en uno de los tantos lugares del hotel en el que se exhibían unas piezas de alfarería, unas piezas de cerámica, qué sé yo, no sé. No. Hoy no tengo una memoria específica de todo eso porque no le fui al detalle. Pero yo hasta me atrevo a decir que había un jarrón. Sillones había que eran tremendos, eran tipo Luis XV, eso aparte. Pero ese jarrón yo creo que era de la dinastía Ming, porque lo tenían puesto a una altura y con un mecanismo de seguridad que creo que hasta tenía almohadones alrededor por si se llegaba a caer. Debería valer una fortuna, pero era una obra de arte. Bueno, la cuestión que había arreglado mis luces. Con el tiempo, ya cumplidos los 12 años, la bicicleta ya me daba gana de otras historias. Entonces yo me iba a hacer raíces por la ciudad. Me iba hasta la zona del puerto, hacia toda la costa, por el otro lado me iba a lo que se llama el Parque Camet. He llegado a estar hasta Santa Clara del Mar, que es un balneario muy bonito, pero había que ir por la ruta. En aquella época, hoy existe una bicisenda, pero en aquella época había que ir por la ruta. Y la verdad que era bastante peligroso. Y la verdad que yo era un atrevido y la verdad que era un mentiroso. Porque no le contaba a mis viejos lo que estaba haciendo. Yo lo hacía. Calculaba el tiempo. Decía, bueno, a ver cuánto tardo en ir hasta allá. 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, son 2 horas. Entonces decía, me voy a ir hasta el Cabo Corriente, y me voy a quedar ahí tomando algo. Con los amigos, hacíamos un pequeño vivac, porque todo eso era un parque.
Ahora ya no, ahora está todo construido, nada que ver. Las rocas, por ejemplo, había una parte de rocas que eran como cuevas, entonces nos metíamos ahí y jugábamos. Pero yo en realidad decía que estaba ahí, yo sabía que no me iban a ir a controlar a ver si estaba o no estaba. Y me mandaba para el otro lado. Y tenía un amigo, de esos amigos que vos decís, el Quique, Enrique, que éramos cul y calzón, ¿no? O sea, estábamos todo el día juntos, éramos compañeritos de escuela. Y un día a Quique le regalan una bicicleta que era un sueño. Yo, a mí la veían por todos lados y la paraban para preguntarme qué era eso. Les aclaro por qué. Porque en la rueda delantera le había colocado 2 especies de guías, como tienen los camiones, vieron a los costados, con 2 calaveras blancas con ojitos rojos y la lucecita correspondiente. Claro, vos veías, y un flequito. Por favor. Era realmente. Y después tenía las, ¿cómo se llaman estas? Ahí no me salen. Eran como carteritas de plástico donde guardaba los elementos, por ejemplo, la solución, pegamento, los parches, las llavecitas para aflojar. O sea que cualquier pinchadura, cualquier historia, yo ya sabía cómo desarmar, cómo quitar la cubierta, de qué manera. No tenía cambios, por supuesto, era una bicicleta monocambio, tenía piñón, un solo piñón. Por lo tanto, las lomas se hacían bastante complicadas. Pero nos mirábamos con el Quique y decíamos, che, la aventura tiene que estar un poco más, ¿no? Entonces nos dedicamos a construir un acoplado más grande. Ya teníamos cómo, el papá de Quique era mecánico, entonces había fierro. Y el pibe ya había aprendido a hacer soldadura, etcétera, etcétera. La cuestión, para hacerla corta, perfilamos, armamos, soldamos, pintamos, pusimos, maderita va, maderita viene, íbamos a los rezagos de las obras, que por supuesto papá me traía, yo siempre decía, papi, si te sobran algunas maderas, fíjate que el carpintero, que ya a mí me viene bárbaro, que que el otro. Y me venían maderitas de distintos tamaños, las cortábamos, las adaptábamos, no importa, era un arlequín eso, pero no importa, quedó como los dioses, como un tremendo acoplado. Y pusimos algo que bueno, fue uno de los tantos experimentos cuando uno es chico lo lleva a cabo. Y dentro de la locura habíamos inventado algo muy interesante. Le pusimos doble enganche, ¿no? Para cada una de las 2 bicicletas. ¿Por qué? Porque la idea era llevar peso atrás. ¿Por qué la idea era llevar peso atrás? Porque íbamos a poner una carpa, íbamos a poner elementos de comida, bolsa de esto, bolsa de ropa, rueda de repuesto, etcétera, 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 y nos íbamos a alargar al camino a conocer patria. A ver, 12 años, aprovechamos las vacaciones, nos miramos con Ángel y dijimos, planifiquemos, eso fue previo, ¿no? ¿A dónde vamos que no tengamos demasiado problema? El único lugar que se nos había ocurrido sin grandes lomas, porque desde aquí de la ciudad teníamos la zona de Tandil, pero es todo Tandil y Aventania, son cerros. Por lo tanto, el camino es esto. Para el otro lado era la ruta 2 a Buenos Aires. Por favor, colectivo, tránsito, camiones, era una cosa bastante compleja. Nos quedaba la ruta que va para el sur, que era la 88, que terminaba en Necochea, 3 Arroyos. Y esto para los que conocen, los que no conocen, créanme que es así. Y ahí tomábamos la ruta 3 y nos íbamos para la zona de Bahía Blanca. Bahía Blanca es una de las ciudades al sur más importantes que tiene la provincia donde yo vivo. Y la idea era llegar hasta ahí. Después de ahí, entendíamos que seguramente ya se iba a armar el barullo, pero por lo menos el desafío era llegar hasta ahí. Distancia, casi 530 kilómetros. Era una distancia. Y la aventura de vivir debajo de los puentes, en la ruta, hacer el vivac de noche con la fogatita. Bien al estilo cowboy. Nos tiramos a la aventura de llegar al lejano oeste. Y por supuesto equipamos ambas bicicletas con todo el mecanismo de luces y pudimos conseguir un par de luces linterna a pila. ¿Por qué? Porque el sistema dínamo funciona cuando la rueda está girando. Si la rueda está parada, se acabaron las luces. Entonces, cuando nos deteníamos en el costado del camino, quedábamos totalmente a oscuras. Y los camiones pasaban y, claro, cuando nos veían, podían hacer la maniobra y a veces no. Y era ¡bum! Una cosa, uy, Dios mío, nos van a llevar puesto en cualquier momento. Entonces habíamos puesto las linternas
en la parte trasera del cajón ese enorme que era nuestro acoplado, y en la parte delantera de una de las bicis, por lo menos la que daba del lado del préstamo ruta. Entonces, conclusión, nos veían, por lo menos había una luz, ya alguien sabía qué es eso, bueno, no importa, pasaban, se alejaban un poquito del borde. Convengamos que en esa época las rutas eran muy finas, muy pequeñas. Y llegamos hasta el cruce que lleva a Punta Alta. Para los que más o menos conocen, saben que es un par de kilómetros antes de llegar a Bahía. Ya habíamos hecho más de 400 y pico de kilómetros. Tardamos varios días y no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, porque en casa era una desesperación. Habíamos dejado una nota, eso sí, cada uno en su respectiva casa, en la que decía que nos tirábamos al camino, no dábamos muchas más explicaciones, que estuvieran tranquilos, que donde pudiéramos tener un teléfono público llamábamos y le decíamos, 12 años. ¿Qué? No, a los 5 minutos ya habían denunciado a la policía, pero en aquella época, digamos que no funcionaba el sistema de patrulla de caminos como puedes decir que funciona hoy. De hecho, hoy hasta por criterio satelital a través de tu teléfono saben dónde estás. Pero aquí sé por qué satélite ni qué teléfono, nada que ver. Y la verdad es que no queríamos llamar. La idea era que si decíamos, estamos en Tres Arroyos, vamos para allá, tómense un colectivo, no sé, agarren un camión, bien. No, ya nos cortaban el camino. La idea era desafiar al destino y desafiar a la propia familia, que le estábamos diciendo, che, mirá que nosotros somos raidistas, como se le decía en esa época. Y por supuesto nos paran. Claro, tomamos el recaudo de viajar más de noche que de día. Increíble, irresponsabilidad total. Pero ¿qué pasaba? Descubrimos en el camino que los camiones caminaban mucho de día, pero de noche paraban a dormir. Pues la ruta no era muy agradable de noche. Y esa parada de los camiones nos dejaba kilómetros y kilómetros sin cruzarnos con nadie. Entonces, dormíamos durante el día y viajábamos durante la noche. Dijimos, acá no nos va a agarrar nadie, no nos va a agarrar nadie. Cuando llegamos a la caminera, viste, justo, pero de casualidad entraba el patrullero que no sé de dónde venía y veía unas luces en el camino, los tipos se quedan ahí parados. Y nosotros pasábamos raudamente pedaleando, haciéndonos los canchés, ¿para qué? En un minuto teníamos el Torino, me acuerdo que en esa época eran los Torinos los que se usaban como vehículos patrulleros de ruta. Los de ciudad generalmente eran Ford Falcon, pero el Torino era máquina, como para correr en ruta. Era el rutero de la policía. Señores, ¿quién de ustedes es Enrique y quién es Julio? Yo soy Julio. Yo soy Enrique. Acompáñennos, por favor. Nos subieron en el toro, como le decíamos a los torinos en esa época, que tenían un torito como símbolo. Y uno de los dos de los policías que vinieron al toque, estábamos ahí a 200 metros, no más de eso. No habíamos recorrido mucho hasta que el torino nos cinguló, nos bloqueó, llevando las dos bicicletas. Y admirado por la obra de ingeniería eléctrica y de uso. Esas bicicletas realmente eran una joya como estaban equipadas. Le habíamos armado hasta patitas para que quedaran paraditas y el acopladito tenía unas rueditas que se bajaban de cada uno de los ángulos y la patita llegaba al piso. Una verdadera obra de arte. Bueno, la obra de arte terminó con nosotros subidos en el colectivo de la empresa Pampa, me acuerdo, que era la que en ese momento hacía Bahía Blanca, Mar del Plata. Las bicicletas las desarmaron, las colocaron en los buches, el acoplado dicho sea de paso también, y ahí llegamos a la terminal de ómnibus con 4 padres esperándonos, yo calculo que con un facón en la mano. Esa era la idea, digo, nos van a matar. Íbamos en el viaje con aquel y nos mandaron solitos, porque en esa época, bueno, ya éramos grandecitos, pero ya el chofer se hacía cargo, nos sentaron en los asientos de adelante y no te movas de ahí. Bajamos al baño solamente, me acuerdo, en Necochea, chofer al lado nuestro. O sea, vamos chicos, apuren que tenemos que seguir el viaje, y nosotros haciendo pipí y otra vez al colectivo. Bueno, la cuestión, ¿qué pasó? Lo que pasa siempre. Se nos abrazaron al cogote, las viejas llorando, los viejos mirando como diciendo, pero miren lo que están haciendo, ¿cómo no nos avisan? Y papá, si te avisábamos, ¿qué? Que sí, que no, que sí. Bueno, la cuestión que nadie recibió ninguna reprimenda más allá de la palabra. El abrazo y el llanto del reencuentro, la tranquilidad de las madres, básicamente, de que dónde estaban estos dos cretinos, ¿viste? La cuestión, las bicicletas
tuvieron un tiempo guardada, nosotros castigados, no se les ocurra pedalear media cuadra. Bueno, para mí, insisto, eran cortarme las piernas, pero bueno, ahí estaba la inglesa esperando mi retorno. Y siguieron los años. No quiero serlo más aburrido de esto, pero hoy día tengo una hermosísima bicicleta todoterreno. Fue una de esas inversiones que uno hace cuando dice, tengo esta moneda, ¿qué hago? Y yo dije, nunca tuve una bicicleta de estas características. En el medio tuve, me acuerdo, una Bottecchia con cambios alemanes, frenos franceses. Hermosa bicicleta de media carrera que estaba en una casa de venta de artículos para el hogar. Estaba colgada. Un chico que trabajaba conmigo, que también trabajaba en esa casa, me dijo, voy a visitarlo y veo esa. Y voy a esa máquina. Y sí, esa está ahí. Quedó de cuando esto en su momento vendía bicicletas, pero ya ya pasó, ¿viste? No te interesa. Y yo, qué sé yo. Sí, mirá, es una belleza esa bicicleta. Y tenía la particularidad de ser dorada, como era mi vieja inglesa. ¿Y qué hacemos? Y tirame un par de cheques y llévatela. Cheque a 30, 60 y 90 días. ¿Qué? Ya ve cómo agarré la chequera. Y esa bicicleta me acompañó hasta que mis hijos ya eran más grandecitos y por supuesto se apoderaron de ella, dichosa de paso. Supongo que la debe tener alguno de ellos dos. Los varones, básicamente, porque una bicicleta de varón de media carrera, rutera, perfecta. Yo con esa me hacía 140 kilómetros por día, me acuerdo, me iba hasta Miramar, pegaba la vuelta, agarraba la otra ruta, me iba hasta el cruce de Santa Clara. Era un circuito, me llevaba 4 horas y pico, pero eran casi 135 kilómetros. Y lo hacía 3 veces por semana. Amaba esa bicicleta y la sigo amando. Quien esté a cargo de ella, ya está, esa bicicleta es una joya. Y es una bicicleta clásica, no se consiguen eso. Pero me compré esta, famosa, que ya llamamos Victoria, porque para mí era una victoria a esta altura de mi vida seguir pedaleando. La equipo, por supuesto, 24 velocidades, o sea, 3 ¿cómo se llama? 3 coronas, 8 piñones, y le puse las alforjas, parte trasera para poder ir a hacer mandados. Y es el placer de mi vida hoy día salir por estas calles de la sierra, que son lomas. Hay que subir lomas, y lo más importante. Lo más importante es subir lomas. Me quedó como si machata. No, en serio. Las calles altibajos lógicos de una sierra, lomadas. La bicicleta tiene que tener una capacidad de cambiar velocidad de frecuencias, porque si no... Y esas relaciones permiten que de golpe hay una loma importante a la entrada de lo que es este lugar, que son casi 500 metros de una loma bastante importante. Y el tipo la sube, pedal y pedal la sube, incluso cargado con las alforjas. A ver, yo sé que por ahí a más de uno esta historia que yo les he contado les resulta como una anécdota, se pueden divertir un momento. El aprendizaje de todo esto es qué inteligencia hubo detrás de la construcción y de la creación de este elemento, que pasó por distintas etapas, desde ir con los pies hasta esa rueda gigante delantera, hasta que se acoplaron las cosas a través de la cadena, los piñones y las coronas, y a partir de ahí la tracción hizo que pudiéramos manejarnos con un vehículo de velocidad media, pero que nos permite transportarnos al lugar que nosotros convengamos, que nos permite hacer locuras desde muy chiquitos, que nos permite lograr una independencia y hasta soñar con ser un viajero que se va a 500 kilómetros de la casa con 12 años de edad. Y lo pudimos hacer. Y lo sentimos. Yo al día de hoy es como que tengo vivencias de ese viaje que repercuten en mi mente, porque es algo que está grabado a fuego en mí. De pronto hoy aparecen las bicicletas eléctricas que permiten un track mucho más desarrollado. Hay mucha gente de mi edad, por ejemplo, que se compra la eléctrica porque yo no voy a poner a pedalear. No, mentira, muchachos. Chicas, métanle, porque pedaleando mejorás la circulación, mejorás tu corazón, el bombeo del corazón se hace mucho más rítmico. Estamos hablando de un vehículo absolutamente maravilloso, pero que te da una libertad y además es tan pequeño que lo podés llevar en la casa rodante. Pero a mí yo la tengo estacionada ahí en la parte delantera, donde están los 2 asientos de conductor. Ningún problema, entra perfectamente. Los que son vehículos más pequeños la pueden llevar en la parte trasera. Existen, por supuesto, desde un auto hasta una bestia casa rodante, existen los ganchos que se compran, incluso no hace falta ni fabricarlo,
que se enganchan perfectamente, se sujetan en el paragolpe y ahí colgaste la o las bicicletas, porque cuando uno viaja, normalmente, y si va con hijos, hay que llevar la bicicleta a los pibes también. Y qué cosa más bonita llegar a un lugar en el cual uno recorre y explora pedaleando. Pedaleando. Hoy existen luces de LED, por ejemplo, que con 2 o 3 pilitas tenés una distancia de casi 150 metros delante de tu bicicleta, iluminando casi, te diría, a luz día. Yo me largo por acá, por la sierra, más de una vez los perros me han visto venir con ese luminario y se me venían al humo y yo, ahí hay que parar, chicos, esto es un detalle extra, hay que parar, nunca corran porque el bicho cree que estás escapando y como son cazadores te quieren cazar, conclusión, te van a correr. Y a veces andan en jauría, por lo menos acá donde yo vivo, andan no solos, andan juntitos. Entonces se complica. Y lo que hay que hacer es parar, hacerle la voz de alto, poner respeto, seguir caminando, llevando la bicicleta. Un detalle extra al margen, pero es importante. Nunca escapen con la bicicleta cuando un perro viene corriendo. Aunque venga mostrando dientes, lo que ustedes quieran. Con suerte agarrar el inflador y lo tenés en la mano. Yo llevaba incluso en los viajes primarios que hacía por acá por sierra, hasta que bueno, ahora hay reglamentación que indica que no pueden dejar a los perros sueltos. Pero llevaba el que yo llamo la mansa locos, que era un palo de esta madera, de este tamaño, bastante fuerte, que es el que se usa para la goma. Yo me lo colgaba a un costadito de la bici. Y si la cosa se ponía demasiado peligrosa y ya se acercaban con intención de morder, ya agarraba a este y decía, te parto la cabeza, amigo, nunca pasó. Uno se hace el macho, pero no pasa nada. Y el perro no es ningún tonto, sabe que sos un individuo erguido, que ya te le pusiste de frente y dijiste, de acá no pasás, y el tipo no es ningún tonto. Y aunque haya jauría, si el líder de la jauría, que en general es el que primero pega la vuelta, los demás pegan la vuelta atrás del líder y se terminó. Pero bueno, en resumen, para no volver a irme por las nubes, no creo que exista un vehículo en la historia de la humanidad tan maravilloso como la bicicleta, pero tan maravilloso. Hasta dio origen al avión. Convengamos que los hermanos Wright eran fabricantes de bicicletas. O sea que hasta ahí los tipos intentaron con los sistemas de tracción de la misma bicicleta, comenzaron las transmisiones para poder que un motor hiciera girar una hélice. O sea, yo recomiendo muy poderosa y muy de corazón la opción de que comiencen a pensar que también uno rueda en la vida llevado por sus propias piernas, por su propio aliento, que puede descubrir y transitar en lugares inaccesibles, como suele suceder acá en la zona de Tras la Sierra, donde yo estoy viviendo, que son senderos que se han hecho caminando, o sea que tienen un ancho de no más de 50 centímetros. No hay forma de ir por ahí, salvo en una moto todoterreno y es muy peligrosa. En cambio, con la bicicleta, despacito, y cuando no podés pedalear, caminás con la bicicleta, la llevás del manager y se terminó el problema. O sea, son tantas las ventajas. Yo sé que me queda muchísimo en el tintero, pero filosóficamente es una forma de rodar, de caminar con ruedas, de recorrer más distancias y entender de que realmente somos dueños de ese momento maravilloso en el que el sol nos pega, el viento nos alienta. Y si cae una lluvia, bueno, te mojas un poco, no pasa nada. No pasa nada. Forma parte de la aventura. Mis queridas amigas, mis queridos amigos, yo creo que ya por hoy Julito le dio bastante a esto. Espero que todas las anécdotas ciclísticas les hayan resultado al menos simpáticas. Y nos estamos encontrando en nuestro próximo Y la vida va sobre ruedas. Este termina acá. Pero no termina el amor y el afecto que siento por ustedes. Al contrario, se redobla y agradezco siempre tanto amor y gentileza que tienen para conmigo. Nos vemos la próxima. Pedaleamos un rato por la vida. Cuídense mucho. Las quiero, los quiero. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que la vida va entre ustedes y yo. Pero si es posible, que vaya sobre ruedas. Beso gigante. Nos estamos viendo. Chao.